vamos a iniciar directamente con nuestra querida nuestra mesa política, pero nada más antes comentarles brevemente que al final del programa estaremos haciendo una conexión hasta Cisjordania con el periodista Ernesto Ledesma. El día de ayer él tuvo problema para conectarse porque estaba en el traslado. Esta mañana, para nosotros, tarde, noche ya para ellos, está haciendo un importante trabajo de campo y bueno, pues nos ha avisado que él se conectará. Esperemos que así sea, que sí se pueda, pero bueno, está en este trabajo de campo. Vemos por allá que la situación sigue muy tensa. Israel ha señalado que va a iniciar la tercera fase de esta pues fuerte ofensiva y genocidio que está pues implementando contra el pueblo palestino. Va a iniciar la tercera parte, la tercera fase, y bueno, Estados Unidos señala pues que se está pensando en pausas humanitarias, pero lo que vemos, los reportes que vemos desde allá, pues nos indican otra situación. La ONU el día de ayer incluso señaló que se está viviendo en la Franja de Gaza, en el norte en particular, pues un infierno en la tierra. Y bueno, pues también hacemos un llamado a la ONU, pues que también ellos son parte de este infierno en la tierra que se está viviendo allá. Pero bueno, ya nos estaremos conectando con él y pues ya les damos la bienvenida. Disculpen, queridos Héctor y querida Jesusa, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Buenos, Violeta. buenos días, Jesús. Buenos días, Violeta. Qué bueno que mencionas esto de Gaza. Justamente estaba yo leyendo algunos portales y sigue bombardeando Israel, ¿no? Hoy bombardeó, o ayer, dependiendo la hora que se da, al hospital Al-Shifa, que es de los más grandes allá de Palestina. Y es increíble esta masacre que están haciendo ahí, ¿no? Y Sí, sí. totalmente, pues, lamentable. Y bueno, nos quedamos cortos en todo lo que podamos decir. Buenos días. Sí, sí, lamentable, durísimo, Héctor, y pues estamos pues muy atentos a lo que está pasando y atentas a todo lo que está pasando por allá. Pues Jesusa y Héctor, le mandamos un fuerte saludo a Alejandro, que Claro. está en el proceso de recuperación y pues lo estamos esperando aquí. Ya sabe él que necesitamos que regrese pronto, por favor, Ale, así es que recupérate pronto y estamos aquí al pendiente también de tu salud, Ale. Muchísimas gracias. Pues vamos a iniciar. Jesús, nada más primero te pediría una valoración y también, claro, a Héctor de la presencia del presidente López Obrador en Baja California. Bueno, Violeta, la presencia es una excepción, como él mismo lo acaba de decir. Viene a un informe, al segundo informe de gobierno de Marina del Pilar, la segunda gobernadora por Morena. El primero fue Bonilla con esta mini gobernatura de 2 años. Marina lleva ya su segundo año. Estará también, llegó anoche y va a estar hasta el domingo, ¿no? O sea, 3 días, va a visitar todos los ayuntamientos, todos los municipios del estado. Y de lo que se habla, que la razón que hay detrás de todo esto es que existe un gran enfrentamiento entre la gobernadora Marina del Pilar y el exgobernador Jaime Bonilla, que es un amigo del presidente. Y también eh, cuando cuando llegó el presidente de la República a ocupar el cargo, Jaime Bonilla era el presidente de Morena. Llegó y desplazó a todos los morenistas que formaron el partido, ¿no? Entonces, además, se apropió prácticamente de la candidatura para el gobierno del estado. Esto generó muchísimos problemas y fue desplazando a quienes habían hecho, como recordarán, Violeta, Héctor, aquí en el estado no se conocía a Morena, no, o sea, Andrés Manuel no era ni conocido, a pesar de todo el trabajo político que tiene Andrés Manuel acá en el estado. Bueno, no llegaba bien la información del centro de la República y no era conocido, y teníamos 30 años de panismo. Pues toda esa gente que logró que se conociera Andrés Manuel, que formó Morena, fue desplazada. Finalmente, cuando sale todo este pleito entre Marina del Pilar y entre Jaime Bonilla, ¿qué es lo que ocurre? Así como se quedó con la dirigencia de Morena Jaime Bonilla, ahora se quedó con la dirigencia del Partido del Trabajo.
se hablaba que no irían en este proceso electoral en coalición, ¿sí? Pero ya parece ser que se dio la orden desde el centro, desde la propia presidencia de la República, y bueno, lo que se dijo fue que el presidente viene a limar justamente las asperezas entre estos dos políticos, ¿no? Entre la gobernadora y el exgobernador, y que también ahora sí se está hablando de que podrían ir ya en coalición también para el próximo proceso electoral. También se habla de que lo que más le preocupa al presidente de la República es que Claudia Sheinbaum es en Baja California, en uno de los estados donde se encuentra más baja en las encuestas, y tiene que ver justamente con este pleito, porque al interior de el gobierno del estado, la gobernadora Marina del Pilar nunca la apoyó, ella estaba con Adán Augusto, e incluso se boicotearon las primeras reuniones que tuvo ya como precandidata en la interna la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Finalmente, cuando sale electa, bueno, pues Marina del Pilar ahora habla maravillas de Claudia Sheinbaum, pero sí parte del viaje del presidente de la República tiene que ver justamente con esto, porque no hay nada extraordinario en el Estado, e incluso la inseguridad que estamos viviendo no es extraordinaria. Tenemos de 7 a 9 asesinatos en Sí. Tijuana, nada más. Antier, Mexicali estaba relativamente tranquilo, y antier hubo 3 ejecuciones aquí en la ciudad de Mexicali, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con el narcomenudeo y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero se ha acrecentado nuevamente, se ha disparado nuevamente la inseguridad en el estado. Tijuana se ha convertido nuevamente en el centro de la violencia en el país. Entonces, a excepción de eso, no tiene absolutamente nada a qué venir, o sea, no hay algo que vaya a inaugurar, no hay algo que vaya a hacer un anuncio. El anuncio que hizo hoy Rosicela Rodríguez, no importa, en cualquier lugar lo pudo haber hecho sin necesidad de que estuviera en Tijuana. Habló, por ejemplo, algo que es muy bueno para los baja californianos, es que los autos chocolates o los autos ilegales que fueron adquiridos en Europa o en Asia ya van a poder ser importados, regularizados a partir del 1 de diciembre. Eso es algo muy, muy bueno, porque gran parte de la población contamos con esos autos. Yo le compré a mis padres un auto de esto porque es mucho más económico y era lo normal, ¿no? Comprar autos bajo esta situación, no habían entrado en este decreto. Entonces, no tiene nada extraordinario que venir, ni por qué venir en una gira de 3 días, ¿no? Pero parece ser que no nada más es el despido del presidente ya como primer ejecutivo federal, sino más bien a limar asperezas para que puedan ir juntos en el proceso electoral federal, Violeta. No, y lo que dices, Jesús, qué bueno que lo comentas, pues esto de que es uno de los lugares donde Claudia Sheinbaum está más baja en las encuestas, y bueno, pues también eso es un motivo por lo que debe de estar allá el presidente. Gracias que nos das este contexto. Héctor, pues si tú quieres comentar algo de la presencia en Baja California del presidente, y si no, pues entramos a este primer tema, pues que todos hoy estaremos o estamos ya a la espera de estos resultados de los coordinadores que realmente serán candidatos a las o coordinadoras a las gubernaturas, a las 9 gubernaturas, y sobre todo lo que se espera aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es tu valoración sobre este primer tema? El micrófono, Sí, Héctor. sí, sí, muy, muy brevemente, yo añadiría nada más a lo que dice Jesús, que no en parte fue, ¿no? Sino fue principalmente a eso, ¿no? Porque efectivamente va a limar asperezas, va todo, y también hay que decirlo, ¿no? Siempre en el norte, la izquierda, en el norte del país me refiero, la izquierda ha tenido mucho menor presencia, ¿no? Va a decir que no ha pintado usualmente en esos estados fronterizos, y yo no lo critico, ¿no? La verdad es que lo veo muy bien, me parece adecuado, y pues sí, que ahí haga los surcidos que tenga que hacer, que tenga que hacer las conexiones que tenga que reconectar ahí, y que efectivamente que tenga mayor presencia, digamos, de izquierda. Y nada más la única crítica que quería yo es
híjole, el tipo de personajes que luego se tiene, ¿no? Por muy amigo que pueda ser de alguien, yo tengo muchos amigos que son hiper de derecha, y si yo Ujú. tuviera, digamos, una posibilidad ahora sí que de algún nombramiento, jamás, pero jamás de los jamás los pondría ahí, porque bueno, pues prácticamente es echarte a los escorpiones sobre la espalda, ¿no? Como aquella metáfora de la rana pues que el escorpión le pide que lo lleve del otro lado y que termina picándola, y Claro. pues, parece ser que Morena, en este caso Mario Delgado y no sé quién más, pues no siguen sin entender que este tipo de situaciones no le convienen a nadie y mucho menos al propio partido, que en esta coyuntura que estamos viendo, a mí me parece que no lo necesita. Héctor, y sobre el otro, las gubernaturas que hoy se decidirán, nada más recordar a la audiencia, es la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Héctor, sobre esto que insistimos, estamos todos esperando estos resultados. Bueno, se supone que desde las 9 de la mañana ya Mario Delgado lo citó, ¿no? Se supone que ya están haciendo ahí la pasarela una por una, uno por uno, una por una. Y pues sí, por supuesto, lo que más llama la atención es la joya de la corona, que es la Ciudad de México. Si bien es cierto que se hablaba hasta hace pocos días que Omar Harfuch prácticamente ya la tenía pues asegurada, vamos a ponerlo entrecomillado, pues las últimas encuestas parece ser que revelan que no están así y que, bueno, el trabajo que se ha hecho por parte de Clara Brugada ha sido muy bueno, ha tenido un mayor reconocimiento. Y aquí el debate, fíjate, está en que si Omar Harfuch es o no el candidato de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y ahora, por ejemplo, algunos columnistas como Mario Maldonado y algunos del Universal dicen que, pues, que tiene que quedar Omar Harfuch, porque si no, eso sería un indicio de la debilidad de Claudia Sheinbaum, porque pues como ya tiene el bastón y no pudo sostener a su candidato, pues entonces, ¿qué se puede esperar de la gobernatura de ahí de la Ciudad de México y por supuesto de la presidencia de la República, ¿no? Yo creo que no están así, yo creo que esto tiene que ver un proceso de flexibilidad, un proceso de sensibilidad también. Omar Harfuch, pues habría que ponerlo en lo que él sabe hacer, ¿no? Por así de que un proyecto político que él haya visto, digamos, en todas las entrevistas que han dado o de lo que se ha escrito de él, pues no podíamos rescatar nada. A diferencia, por ejemplo, de Clara Brugada, pues que sí tiene muchos antecedentes, no solo ahora como delegada ahí de Iztapalapa, sino también en movimientos sociales, sobre todo de mujeres, donde recuerdo alguna de las entrevistas que le hicieron, donde hablaba ella de que, pues sí, la mujer formaba parte de la columna vertebral de muchos movimientos y que en algún momento, bueno, pues también se esperaba que formaran no solo la columna, sino el cerebro de estos movimientos, lo cual me parece uno de sus pensamientos más acertados y lo cual pues yo por supuesto lo aplaudo, ¿no? Y los otros proyectos, bueno, ya lo mencionaba sobre varios estados. Aquí en Chiapas está muy candente el asunto, hay mucha efervescencia. Eduardo Ramírez puso en ebullición hace algunos días que pues si él no era el elegido, pues iba a llevar toda su estructura política, digamos, con el Partido del Trabajo y que no iban a ir en coalición. Ya ayer declaró pues que si no es el elegido, que efectivamente pues sí se va a quedar aquí en Morena, que va a apoyar a la candidata, que todo parece ser que es Cecil de León, con todos sus asegúnes, aquí hay que decirlo desde el punto de vista de la paridad de género, qué bueno que sea una mujer, pero también, insisto, siempre habría que ver los perfiles de cada una de las personas que están contendiendo, y así como que ustedes digan, uy, nos pone del todo felices que sea Cecilia León, a mí en lo personal no mucho, porque hay algunas dudas de ella, de su trayectoria, de cómo ha estado en el Partido del Trabajo, de sus conexiones políticas que tiene, pero en fin, esto de la política es así y habría que ver si, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, que es uno de los sitios donde va a haber pues mayor contienda, donde se le ha apostado mucho por parte de Morena para tener mayor presencia, pues todo parece indicar y ojalá sí sea que también la izquierda pues tenga mejores rendimientos, ¿no? Mejores frutos, porque recordemos, pues no solo es la presidencia, yo diría, no solo son las gubernaturas, sino el pleito más importante, como lo hemos venido aquí discutiendo en varias mesas, es lo que tiene que ver con el poder legislativo, que es donde finalmente se van a poder hacer reformas a la Constitución y que pues estas reformas sabemos que son, cuando ya son de la letra magna, pues siempre tienen que pasar por las 2/3 partes, por ejemplo, de las cámaras. Ese sería mi primer comentario de pronto.
Muy interesante, Héctor. Muchas gracias. Y centrarnos también, pues, en estos estados, bueno, en la Ciudad de México, en Chiapas, como tú dices, pues están estas dos opciones, Asil y también el senador Eduardo Ramírez, que hay muchos cuestionamientos sobre él, pero también sobre Asil, y el otro, que es Guanajuato, que siempre ha sido panista y que pudiera haber un cambio importante. Jesús, ¿cuál es tu valoración y también cómo se está viendo desde allá la Ciudad de México, que en verdad esto hemos estado insistiendo toda la semana, va a definir el rumbo político de Morena y de la izquierda en la Ciudad de México y en el país? Bueno, con los morenistas con los que yo he platicado, que son los que iniciaron el movimiento aquí en el estado, pues están prácticamente con Clara Brugada, ¿no? Están en todo este movimiento. También han estado trabajando muchísimo con John Ackerman, por ejemplo, ¿no? Son de esta parte de democratizar realmente al partido de Morena. Yo creo que si resulta Clara Brugada va a ser un buen punto para el partido, ¿sí? Y también podríamos ver desde dos puntos de vista, ¿no? En el caso de cómo le afectaría a Claudia Sheinbaum, que sabemos que su candidato pues es Omar Harfuch. En cuestión de cómo le afectaría a ella siendo la candidata ya prácticamente, ¿no? De Morena a la presidencia de la República, ya le dieron el bastón de mando y el hecho de que no quedara su candidato, mucha gente lo puede ver como es una candidata débil. O Mm. lo otro, ¿no? Que está dejando que el proceso avance realmente democráticamente y no haya una imposición, que no sea una persona que está de manera autoritaria imponiendo a su candidato a como de lugar, aún en contra de lo que muchísima gente en la Ciudad de México, de los morenistas, están del lado de Clara Brugada y que creo que es, mira, yo creo que sería abrumador o va a ser abrumador el apoyo a Clara Brugada por parte de la gente de la Ciudad de México. La conocen, saben quién es y yo en lo personal, bueno, y también lo espero que así sea, pero considero que la gente en la Ciudad de México es tan consciente, ¿no? Que saben que la que ha hecho realmente un trabajo político, ¿no? Es ella y quien se lo merece y tiene la capacidad para dirigir una administración del tamaño de la Ciudad de México es justamente Clara Brugada. O sea, lo ha demostrado ya con Iztapalapa y también Harfuch ha demostrado que en materia de política no es su área, ¿no? Y no las tiene todas consigo. Ahora, podríamos verlo entonces desde dos puntos de vista, o el autoritarismo de Claudia Sheinbaum o la debilidad de Claudia Sheinbaum. Y la tercera parte sería que respeta los procesos democráticos. Yo me iría por esta, por los procesos democráticos. Ahora, el estado de Guanajuato me llama muchísimo la atención, Violeta y Héctor, por este tema de la renuncia de Malú Michel. Malú Michel ha querido ser gobernadora de Guanajuato, ¿ok? Si ella ya renuncia finalmente, porque renunció a la bancada, ¿no? A la bancada de Morena en el Senado de la República, porque recordemos era la vocera de Marcelo Ebrard en la interna. Si ella quedase finalmente fuera del partido, si hoy anunciara Marcelo Ebrard que finalmente se van del partido y ella pues se fuera con él, entonces estaría pensando yo que existiría la posibilidad de que la arropara el PAN, ¿no? Y la hiciera candidata. Eso se me vino ahorita a la mente, la verdad, es un análisis a bote pronto de lo que podría estar Perdón, sucediendo con estas renuncias. un paréntesis. Renunció Malú Michel, pero después, a las 2 horas, estaba diciendo que había cometido pues un acto o que estaban en el calor de la Sí, discusión y regresaba, ¿no? Entonces, eso quedó así en pausa. ¿Tú lo entendiste así también, Héctor? Creo que sí, sí, como un exabrupto, ¿no? De esa exacto. parte. Ok, como el ser bruto. Entonces estaremos pensando qué es lo que va a ocurrir después
de que Marcelo Ebrard se pudiera o no renunciar al partido, ¿no? Entonces, eso, no sé, no se vería bien Malú Michel si se fuera con el PAN, porque entonces estaríamos hablando de una persona que si no me las das, entonces, perdón, se escucha medio raro, ¿verdad? Eso de si no me las das, si no me dan la candidatura, entonces me voy a otro partido político. Esperemos que no sea así. Yo le tengo afecto a Malú Michel y espero que no sea así. El caso de Chiapas me llama mucho la atención que sean candidatos que no tengan un verdadero reconocimiento por parte de los habitantes y que, o sea, que tengan asegúnes, ¿no? Que sean candidatos que no tienen una trayectoria totalmente o éticamente limpia, ¿no? O no sé cómo llamarla, que sean cuestionados en algunos puntos. Y me llama mucho la atención porque Morena no puede seguir poniendo candidatos que no sean éticamente totalmente limpios, ¿no? Que no tengan ningún cuestionamiento. Y es lo que ha estado haciendo Morena, gente que no tiene la capacidad, ¿no? Y eso se lo debemos, creo que a Mario Delgado. Mario Delgado va a pasar creo que peor que Jacob Polensky en la dirigencia de Morena. Es bastante discutido y creo que si sigue con este tipo de candidatos, aún aún ganando Morena estos estados con este tipo de candidatos, no les augura algo bueno a estos estados. Estados que, como el de Chiapas, que está muy deprimido, que ha estado muy deprimido económicamente desde hace muchísimos años y que ahora tiene también la presencia del crimen organizado. No sé si Héctor coincida conmigo, pero a mí sí me preocupa muchísimo este tipo de candidatos que son los que hay, ¿no? O sea, entre uno y otro, a final de cuentas vas a escoger al menos peor, o sea, no vas a escoger al mejor candidato, sino al menos peor. Eso da mucho de qué hablar por parte del partido de Morena y bueno, pues tiene que ver muchísimo con esta conducción de Mario Delgado, creo yo, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Pues estamos a la expectativa, además de esta resolución que tuvo el Tribunal Electoral que aprobó que 5 mujeres fueran candidatas en este contexto electoral que estamos por vivir y que sabremos ya en unas horas. Héctor, si quieres Sí, tú abundar algo sobre esto y si sí, no, pues pasamos al otro punto también, si tú lo puedes ir introduciendo sobre el presupuesto, el último presupuesto del presidente López Obrador y bueno, que tuvo una discusión intensa en torno a lo del huracán de Acapulco. sí, sí, sí. Fíjate que es muy interesante lo que plantea Jesús, pero yo miré todavía más atrás, ¿no? Recordemos en la época de Calderón, cuando pues se le levantó la mano a Juan Sabines, ¿no? El Mm. mismo López Obrador vino y aquí le levantó la mano y a Juan Sabines le duró lo obradorista, pues creo que 24 horas. Y una vez que ya lo había nombrado, pues ya estaba pues ahí de uña y mugre con Felipe Calderón. Y el caso de Chiapas es muy, muy complejo. Yo la verdad me quiero ir con mucho cuidado. Acaba el EZLN de declarar hace pocos días que desaparecen los municipios autónomos, desaparece también las juntas de buen gobierno y únicamente deja los caracoles. Aquí yo no quisiera entrar en elucubraciones. Bueno, ya tenía yo algunas teorías, pero viendo los últimos comunicados que han lanzado, sí quisiera irme contiendo porque, bueno, hacen una crítica muy fuerte de los antizapatistas, de los antropólogos, antropólogas que se dedican a elucubrar y en algunos de sus comentarios dicen, bueno, ¿por qué no vienen y le preguntan a los zapatistas qué onda, no? Entonces, digamos, a reserva, digamos, de tener más elementos para ver qué los está moviendo para este tipo de situaciones. Efectivamente, yo no sé si también atribuirlo a que la gente aquí en el estado pues está más preocupada por sobrevivir y que de alguna forma ha dejado que cierta cantidad de vivales pues se apropien de estructuras corporativas, por ejemplo, la misma ORCAO, la Organización Regional de Cafeticultores de Chiapas, y muchas organizaciones, ya sea cafetaleras, ya sea de minería, agrícolas, indígenas, que se han aprovechado y que venden, pues ahora sí que sus organizaciones al mejor postor. No nos olvidemos que en San Juan Chamula, por ejemplo, hasta antes del 94, el presidente municipal pedía las credenciales de elector a todos los habitantes
Se quedó congelado Héctor. Sí, se quedó congelado. Pues esperemos que ahorita podamos volver a conectarlo. Cris, muchísimas gracias si nos apoyas. Jesusa, pues pasemos en lo que se repone la conexión de Héctor, pasemos a este otro tema que tú además diste seguimiento durante muchos años desde la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto de egresos y que mejor que en tu voz nos puedas comentar este último presupuesto del presidente López Obrador que se aprobó en un contexto pues muy tenso como en todos, pero este en particular por lo del huracán Otis. Jesús. Bueno, a ver, hay, híjole, ahí hay grandes dudas de mi parte. Evidentemente la oposición iba a aprovechar todo el tema de Acapulco, ¿no? Digo, esto es algo natural e irresponsable, ¿no? Es natural porque la oposición se ha manejado así, ¿no? Pero es bastante irresponsable. Pero que esté metiendo el tema de Acapulco y esté diciendo, y también que algunos medios, por ejemplo, hoy vi un medio de comunicación de que en 5 ocasiones se manifestó en contra Morena de que el tema de Acapulco fuese tenido un presupuesto, ¿no? ¿Por qué a mí me parece irresponsable? Porque no se deben de utilizar este tipo de cuestiones para estar golpeando. Pero a ver, ¿qué es mejor, Violeta, en un presupuesto? Que esté ya etiquetado el recurso. Sí sabemos que el presidente de la República habló de 60 y tantos mil millones de pesos para Acapulco, ¿ok? Ese es un dinero que se va a utilizar, que dijo que está disponible, ¿no? También que el tema de las reservas también están disponibles para poder utilizarse en el tema de Acapulco. ¿No hubiese sido mejor que se hubiera etiquetado ya el recurso para el año que viene? Y te lo pregunto por lo siguiente, dada la magnitud del el evento natural que se tuvo y también el que tuvimos el que se tuvo en Hawái, ¿no? Donde ya cada vez son menos predecibles los fenómenos naturales, los alcances, ¿no? O cómo pueden girar en cuestión de horas y ser peores en intensidad. Dado este contexto, si tuviésemos el próximo año un evento de este tipo en cualquier región de nuestro país, ¿sí? Y parte del recurso que se dice que se va a utilizar para Acapulco, entonces, si en lo inmediato yo tengo que resolver algo que le ocurre, no sé, a Chihuahua, ¿no? Evidentemente que voy a utilizar ese recurso, ¿no? Y voy a dejar desprotegido a Acapulco. Entonces, la pregunta es si no era mejor etiquetar un recurso para esta entidad que hoy es lo que sabemos que tenemos, ¿no? Ahora, si siempre va a haber un recurso en las reservas, entonces no hay una necesidad de etiquetar. Te pongo las dos cuestiones, pros y contras, para poder ver que la discusión del presupuesto efectivamente fue utilizada políticamente. O sea, en lugar de estarse discutiendo estos aspectos y a partir de ahí determinar si se etiqueta o no, si se pone o no el dinero para Acapulco, no, lo hacen de manera políticamente, lo hacen pensando en el proceso electoral del año que entra, lo cual se me hace bastante deplorable por parte de la oposición que utilice un tema de esta naturaleza. Pero también los legisladores de Morena no saben explicar, no saben, o sea, únicamente se están dedicando, la verdad, esta legislatura fue una legislatura en su mayoría de levantadedo. No fue una legislatura, digo, hay sus excepciones, por supuesto. El propio Noroña, que es muy bueno a la hora de argumentar, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, también veíamos a la otra diputada de Morena, de cómo con esta, de manera rabiosa, empezó a decir que Morena estaba abandonando a Acapulco, ¿sí? Y la presidenta de la mesa directiva, Marcela, priista, le dio todo el tiempo del mundo
para que siguiera despotricando en contra de Morena, ¿no? Y cómo la propia oposición la empezó a aplaudir, ¿no? A esta diputada de Morena, que fue, supongo yo que ha de ser una de las legisladoras, no supongo, es una de las legisladoras que está con Marcelo Ebrard, porque ella se hacía referencia a que sus reservas habían sido rechazadas en el tema de Acapulco y repitió una y otra vez, Morena traicionó a Acapulco, en lugar de explicar, o sea, ahí se vio claramente que era un tema netamente electoral. O sea, Acapulco se convirtió en un tema electoral y no les importó la gente que va a empezar a enfrentar los problemas sanitarios que se van a empezar a ver, ¿no? Los problemas de salud, las enfermedades por el estancamiento de agua, por la basura, etcétera, todo lo que conlleva después de la presencia de un huracán, ¿no? Ahora, en cuanto a cómo quedó el presupuesto, ¿no? Que fue debatido políticamente, no había de otra, y no hay de otra de hacer un presupuesto de esta manera y donde los mayores recursos es un presupuesto muy similar al del año pasado, al de este año, perdón, y donde la mayoría de los recursos vayan a las grandes obras. ¿Por qué? Porque forma parte del proyecto de transformación de este país. O sea, no lo han entendido, no lo han desmenuzado a la oposición de por qué se dio el recurso a Dos Bocas, al Tren Maya, al Transísmico, es porque eso le implica levantar al país, ¿sí? Y qué mejor que se haga con las zonas más afectadas, ¿no? Entonces era natural que el presidente de la República mantuviera los grandes recursos o las grandes cantidades como propuesta para este presupuesto y que así lo avalaran los diputados de su partido. Es la manera en que se va a poder despegar este país. Imaginémonos la parte transísmica donde diversos países van a poder, o sea, es como el canal de Panamá, que puedan del Pacífico al Golfo, ¿no? Y luego hacia Europa poder transportar sus bienes o otro tipo de materias que puedan, que quieran estar exportando. Les va a ahorrar muchísimo recurso en cuanto a lo evidentemente que el Tren Maya, que los que están en contra de ese tren dicen que no va a servir para nada, va a levantar a toda esa zona, les va a dar trabajo a la gente que vive ahí económicamente, pero además turísticamente, ¿sí? Si Cancún ya es uno de los lugares turísticos más importantes a nivel mundial, ahora imaginemos con esta parte donde vas a estar viendo todo lo que es la cultura maya, ¿no? Que es algo que llama muchísimo la atención al pueblo europeo. Entonces, se va a despegar aún más turísticamente y que hablar de Dos Bocas y que le terminen dando todos estos grandes recursos, pues es para que no importe gasolina o importe lo menos posible gasolina y le beneficia económicamente al país. Y dicen, sí, pero a la zona norte se le está dejando en el presupuesto. No, discúlpenme, ciudadanos, compañeros de aquí del norte. Lo primero que hizo el presidente, esta administración, fue darle grandes beneficios a esta zona norte, bajar el IVA, aumentar el salario mínimo, aumentó mucho más acá, en el norte. Somos de las ciudades que no requerimos de tanto apoyo y como bien lo decía Dussel, si apoyas a la gente que tiene menos recursos, estás apoyando al conjunto de la población mexicana, ¿no? A que salga adelante. Por eso yo creo que este presupuesto era natural que saliera así. No hay ninguna sorpresa realmente, es muy similar al que tenemos hoy y se utilizó de manera política. Es lamentable y siempre viendo al proceso electoral de el año 2024, porque lo que está en juego son miles y miles de millones de pesos, no nada más es una presidencia de la República, ¿no? Esa sería parte de mi análisis, Violeta.
Muchísimas gracias, Jesús. Héctor, qué bueno que pudiste, bueno, creo que ya entraste de otra manera, tuviste algún problema de conexión, Sí. estabas hablando y te quedaste congelado y bueno, pues estabas tocando un tema, sé que ya estamos ahorita en el tema del presupuesto, pero un tema muy importante en Chiapas, esto de la desaparición de las juntas de buen gobierno. Y bueno, esto que también nos ha llamado a nosotros mucho la atención, le comentamos a la audiencia, estamos ya gestionando una entrevista, esperemos poder transmitirla hacia la próxima semana. Y bueno, Héctor, ¿cuál sería tu valoración también sobre esto que estabas comentando y sobre el presupuesto? Es que finalmente no sé dónde me quedé, Violeta, en qué parte ahora sí que me congelé, ¿no? O me congelaron las redes, ¿no? Sí, justo Bueno, estabas comentando esto de los municipios autónomos y de las juntas de buen sí, gobierno sí, y el capitán, que ahora ya uno ya se menciona, el capitán Marcos, bueno, Carlos creo que se llama, pues sí, menciona cosas muy interesantes en sus comunicados y a mí me parece que hace un llamado muy importante a que pues ahora sí que la comentocracia deje de hacer especulaciones que si esta desaparición de las juntas de buen gobierno fue por la intervención ahora sí que de los narcos aquí en el estado que la hay, pero pues no pensamos o no sabemos hasta qué grado haya influido en estas medidas que está tomando el EZLN y que pues por el momento dejemos de ver, ahora sí que dejemos de lucubrar y esperemos ver cuáles son sus próximos comunicados, cuáles son las nuevas formas que ellos ya anunciaron desde un primer comunicado que los están llevando a este tipo de medidas y qué es lo que van a hacer de ahora en adelante. Porque sí, hubo una serie de especulaciones que fueron de arriba para abajo, por ahí incluso ellos en uno de los comunicados ponen un enlace donde pues aparece ahora sí que pues un video de Televisa, me parece que del noticiero Foro, y ahí pues sí, lo atribuyen a que efectivamente la presencia del narco hace que el STLN pues desaparezca estas formas de gobierno, y hacen una serie de entrevistas a algunas personas diciendo que bueno, pues los chavos ya no quieren andar a caballo, sino andar en motocicleta, que ya no quieren tener sus vestimentas originarias, sino ya pues usar cierto tipo de tenis, cierto tipo de ropa, ¿no? Me parece que no hay que quedarse en ese nivel tan somero de análisis y meterse efectivamente, reunir más información, ir a campo, ver cómo están las cosas ahí y efectivamente ver cómo están las cosas, ¿no? Y quería yo comentar también otras cosas muy rápido, ¿no? Se nos pasó también comentar dos estados más, por lo menos, Jalisco y Puebla, que son súper importantes, también, por supuesto, Nuevo León, y que ahí pues está, recordemos en el caso de Jalisco, pues el principal bastión que tiene por parte de Movimiento Ciudadano, en donde pues ahí está el pleito que se tiene entre Dante Delgado y el gobernador Enrique Alfaro y cómo se están, digamos, en algún momento pues, se rompieron las posibilidades de que Alfaro se uniera precisamente a la oposición y parece ser que iba a quedar una mujer. Todo indica que va a ser la diputada Claudia Delgadillo. Y en el caso de Puebla, pues el pleito ahora sí que casi entre Caín y Abel, entre los primos Alejandro Armenta y Mier, que parece ser que es el que va a quedar y que también es una parte muy importante por la colindancia que tiene con la Ciudad de México. Cuando tiene, en lo que se refiere al presupuesto, de lo que alcancé a oír de Jesús, estoy absolutamente de acuerdo con ella. Me parece que fue, pues, ahora sí que una discusión muy contaminada por la cuestión electoral y que ahora, pues, la principal bandera de la oposición, pues, es Acapulco, como si no se hubiera hecho absolutamente nada en Acapulco, ¿no? Nada más habría que ver, por ejemplo, lo que antes se llamaba Twitter y que allí está Margarita Zavala tuiteando a cada rato, pues traicionaron Acapulco, 0 pesos Acapulco, 0 pesos Acapulco, como si no se hubiera gastado nada, como si efectivamente o utilizabas fondo del Fonden, valga la redundancia, o no había recursos para nada, ¿no? Cuando no es así, únicamente desapareció pues una estructura administrativa que además pues desviaba recursos y además tenía que sostener un aparato ahí que habrá que ver cuál fue la utilidad de este tipo de aparatos, ¿no? Entonces, sí habrá que ver qué ha hecho la Comisión Federal de Electricidad, cómo el presidente ha tratado de impulsar muchas cosas, ya se ha reunido con empresarios, etcétera. Habría que ver, digamos, de alguna forma qué sucede con la parte agrícola de Acapulco y cómo, fíjate, si hace, por qué hace y si no hace, por qué no hace, ¿no? Por ejemplo, ya citó pues a los empresarios para los hoteles, para que estén más o menos ya funcionando lo más pronto posible, para que se haga el abierto mexicano de tenis, para que se haga el tenis turístico. Y entonces las críticas son, bueno, ¿qué le van a ofrecer a los turistas si no hay nada, ¿no?
te apuesto que si no hubiera hecho nada en ese respecto, dirían, bueno, pues está en el olvido totalmente, en fin, totalmente contaminados esa parte, ¿no? Y qué bueno que Jesús comenta esa serie de aspectos de los ferrocarriles, por ejemplo, no solo lo que tiene que ver en el Tren Maya, que efectivamente a mí me parece que va a ser pues un bastión muy importante de desarrollo, sino las críticas que se hacen, ¿no? Por ejemplo, en algunos medios, ya sabemos en la Reforma, como dicen que el López Obrador es un ignorante, que cómo puede estar impulsando nuevamente los ferrocarriles si estos pues los malbarató en su momento Ernesto Zedillo, porque nadie usaba los ferrocarriles, que porque estaba perdiendo mucho dinero, y que entonces pues por eso los vendió, ¿no? Cuando sabemos que no son las mismas condiciones que se tenían cuando estaba Zedillo a los que se tienen ahora, donde hay mucha más tecnología, donde hay más electricidad, más medios de locomoción, y si el mismo López Obrador mencionó que en uno de sus últimos viajes hizo 6 horas de un lado a otro, digamos, del Océano Pacífico al otro océano, pues ahora pudiéramos esperar que con los nuevos desarrollos en cuanto a esta tecnología ferroviaria, pues sí, México pudiera tener un gran impulso en este sentido y sí, sí hubo daño ecológico y lo importante sería restablecerlo en la mayor medida de lo posible. Y aquí hay que decir para los que pues no, a veces no nos percatamos de ello, que siempre que se hace una construcción, aún en medios urbanos, estamos dañando la ecología porque estamos sobresaturando en algunas áreas, pues ahora sí que el peso que pudiera tener, pues ahora sí que el planeta. Gracias, Héctor. Hay dos temas que salieron muy recurrentes en la discusión y en el debate en Cámara de Diputados. Uno, que bueno, ya se ha abordado mucho también en la mañanera, esto del FOBAPROA, de dejar de pagar la deuda que generó el entonces FOBAPROA, que después se transformó en IPAP, y que entonces ese dinero se utilizara o ese recurso para lo de Acapulco. Y bueno, sorprende, Jesús, a que sea el PRI, ¿no? Eso es lo que se ha estado discutiendo, quién hace esta propuesta. Y la otra propuesta que también hacen los diputados marcelistas de utilizar una parte de los recursos petroleros para también el huracán Otis, para los afectados en los excedentes petroleros, y bueno, que también no fue aceptada y que eso también generó esta salida de la diputada Selene Ávila. ¿Qué decir sobre estos dos elementos, Jesús? Bueno, a ver, lo del FOBAPROA es el cinismo a todo lo que da, tú ya lo acabas de decir, ¿no? O sea, que sea quienes generaron, quienes aprobaron que se convirtiera en deuda pública, la deuda privada, que fue lo que propuso o pidió el entonces presidente Ernesto Zedillo, fueron los priistas quienes lo aprobaron, quienes son los responsables de todo esto que debemos, son los priistas, son corresponsables con el expresidente Ernesto Zedillo y no se puede dejar de pagar la deuda del FOBAPROA finalmente, o sea, es algo que ya se heredó y que se tiene que cumplir porque si no, siguen aumentando los intereses sobre intereses y sería mucho, mucho peor, ¿no? Ahora, en el tema de los, todo lo que tiene que ver. Bueno, y aparte hay que decir otra cosa, ¿eh? Tanto los priistas como los panistas fueron los grandes beneficiados de todo este FOBAPROA. O sea, porque eran los empresarios que apoyaban al partido, que apoyaban al presidente de la República en turno, que era del PRI, y fueron los grandes beneficiados. O sea, se rescató a gente allegada al PRI, ¿sí? A gente que siempre respaldó al presidente de la República que emergía de las filas del PRI. Entonces, esa es una. Y luego, cuando ya se convirtió o se transformó en IPAP, en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que eso es lo que significa, se hicieron varias subastas de todos aquellas de todos aquellos bienes que se habían quedado en la panza del FOBAPROA, después convertida en panza del IPAP, y quienes se beneficiaron con esos bienes que se dieron en remate fueron también panistas y priistas, ¿sí? Son gente ligada a estos partidos que se quedó con eso y hizo de manera irregular
se quedó con varios de esos bienes. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando de los hijos de Marta, que se quedaron con muchísimas casas que subastó el IPAP, ¿no? Y que las remataron porque sabían ellos lo que tenían en la subasta, ¿sí? Y ofrecieron una mejor puja para poder quedarse con estos bienes y beneficiarse. Es decir, todavía después de haber aprobado un evento tan grande, una deuda tan catastrófica para México como fue el FOBAPROA, en el IPAP se siguieron beneficiando de ellos. Vieron la manera de sacar beneficios. Entonces era un absurdo que se aprobara dejar de pagar el IPAP, el FOBAPROA, ¿no? Para darle estos recursos a Acapulco, como bien lo dice Héctor, como si no se hubiese dado un recurso. Y vuelvo a repetir, son más de 60,000 millones de pesos, de los cuales hace mención de manera reiterada el presidente de la República, ¿no? Ese es uno de los temas. Y el otro que me estabas diciendo es el de utilizar los recursos de los excedentes petroleros. O sea, cuando no se entregan los recursos, los excedentes petroleros, sabemos que están etiquetados, van a los estados donde se genera un problema ecológico por el trabajo de Pemex. Y es muchísima la afectación que tiene Pemex, porque así es el proceso tecnológico, ¿no? Entonces, todo ese dinero ya se utiliza para comunidades que están deprimidas, para estados que están deprimidos. O sea, no vamos a decir, vamos a quitarle el dinero a los que están amolados para darle a los que hoy están mucho más amolados o más afectados. No se puede hacer así una proyección, ¿no? Además, fíjate, hablando ahorita de la palabra proyección, además de que no tenemos la certeza de cómo va a ser el excedente petrolero para el próximo año y si vamos a tener recursos en esa bolsa, ¿no? Entonces yo creo que es un absurdo querer utilizar los excedentes petroleros ahorita en este momento porque ya hay un recurso que se está utilizando y ya lo dijo el presidente de la República. Y si se requiere más, tenemos ahorita esta bolsa, ¿ok? Entonces no tiene caso quitarle a lo del año que entra esos recursos para Acapulco. Únicamente ha sido o fue una discusión totalmente política, ¿no? Lo que hicieron. No, parecía que eran ocurrencias de bote pronto, la verdad, Violeta. Gracias, Jesús. Y bueno, pues, ¿quién lo dice? Jesús, que estuvo ahí, insistimos, y presenció cómo se aprobaba y todo el proceso previo del presupuesto. Muchísimas gracias. Héctor, sobre este tema, si quieres cerrar y abrimos también contigo sobre este otro tema que es muy importante para nuestra nación, también el nombramiento de Leonardo Lomelí al frente de la universidad por 4 y probablemente por 8 años, Héctor. Bueno, en el caso de la propuesta de Moreira, de verdad que poca manera de decir algunas cosas, ¿no? Sabemos que, bueno, esto se aprobó el 12 de diciembre de 1998, llevamos, si las cuentas no fallan, 25 años pagando una deuda que en teoría iba a resultar en más o menos 600,000 pesos, 600,000 millones de pesos, perdón, y que hasta la fecha se iban a gastar más de 1 billón de pesos. ¿Sí? El presupuesto del año 2024 es de 9 billones de pesos. Nada más imagínense quitarle 1 billón que ya se pagó, más otro billón que se va a pagar por lo menos, y eso depende ya de cómo se vayan comportando las tasas de interés a nivel internacional, que pues se van a cubrir por el FOBAPROA, ¿no? Que en ese entonces recordemos que fue un rescate, ¿no? No fue un subsidio, ¿no? Ya sabemos que los subsidios van a los de abajo y los rescates van para arriba y entonces pues en aquel momento todos felices y contentos, que el país iba a salir adelante, que se iba a poder pagar, en fin, cosas que de verdad no tienen perdón, no tienen abuela y que pues ahora le quieren endosar a que pues el gobierno actual es un insensible porque pues no quiere dejar de pagar unas deudas que ellos contrataron y que no solo lo que estaba diciendo Jesús, ¿no? Sino también el riesgo que se pone al país
de que se declare de no pagar, porque además de lo que ella comentaba, pues es el anuncio de decir, bueno, ya no inviertas aquí, porque entonces pues aquí no se paga este tipo de deudas, ¿no? Entonces me parece que fue muy atinado que no se le hiciera caso y qué bueno que se le restregara a esta persona pues su caradura que tiene, ¿no? Y aquí déjame hacer, antes del último tema del rector, volviendo a lo de Acapulco, yo creo que también nuevamente otra crítica a Morena, otra crítica a Mario Delgado y Iván a todo su comité, que no pueden dejar solamente en manos del presidente o en boca del presidente la defensa de lo que se está haciendo en Acapulco. No he escuchado a nadie decir todo lo que está yendo por parte de la misma Comisión Federal de Electricidad, cuánto tiempo, digamos, levantaron, pues ahora sí que distintos postes y llevaron electricidad a Acapulco, sobre todo si la pueden comparar con otros desastres naturales que ha habido no solo en México, por ejemplo en Estados Unidos, en Nueva Orleans, lo que hubo ahí, lo que hubo en Puerto Rico, que me parece que no es nada despreciable, pero que nadie habla de eso y que pues con la cantidad de medios que están en contra del gobierno, pues son los que dominan el espacio público y eso es lo que muchas personas, pues desafortunadamente, se quedan con esa información. En cuanto a lo del rector de la UNAM, el nombramiento de Eduardo Lomelí Vanegas, que, Leonardo. perdón, que es el primer economista ahí, que ya soltaron a los de médicos por fin de la rectoría, que lleva muchos años. Déjame decirte, Violeta, no estoy nada contento. A mí me parece ser que, pues bueno, si nos vamos a los griegos, las causas de las causas, primero, pues los integrantes de la Junta de Gobierno, quiénes son, quiénes están ahí, a quiénes representan, nada más habría que hacer pues un breve análisis biográfico de cada una de estas personas y ya si uno analiza quiénes forman parte de la Junta de Gobierno, ya no nos sorprendería que hubieran hecho el nombramiento en Lomelí Vanegas. Porque finalmente, pues ahí él estuvo 8 años al lado del rector Enrique Graue, que también está muy politizado. Bueno, pues las últimas cuestiones que tuvieron que ver ahora con esto de los plagios, que los metieron en la misma bolsa, el caso de Claudia Sheinbaum con lo de Xochitl Gálvez, y otra serie de acciones que más o menos tienen a la universidad pues tomada por grupos de derecha. ¿Por qué no ahora la universidad con una mujer como rectora? ¿Por qué no desde antes, digamos, pues, crear las condiciones para impulsar pues, una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de hacer más academia, menos institucionalidad? Porque aquí me parece que van a haber muy pocos cambios, pero nada, digamos, de lo que afecte a lo que se está haciendo en la universidad y que nos va a seguir llevando otros 8 años con la misma, pues ahora sí, con el mismo caminito que ya tenía Enrique Graue y los que le presidieron y que ahora pues en este momento pues ya le amarraron al próximo gobierno en nuestra máxima casa de estudios de la que pues yo afortunadamente me considero hijo desde el punto de vista académico de esta universidad, pues un grupo que no necesariamente, digamos, se mete en los problemas socioeconómicos para su resolución, sino a veces, diría, en términos de la presidencia de la República, solamente en términos de politiquería. Muchas gracias, Héctor. Jesús, ¿cuál es tu opinión? Y sobre todo rescatando esto que decía Héctor, pues son 15 notables que eligen al rector, o ahora pues ya con certeza al rector de la máxima casa de estudios, y también tejiéndole esta encuesta que hubo por democratizar la universidad, qué decir, democratizar, perdón, la universidad, qué decir sobre esto, donde participaron 10,000 pues integrantes de esta comunidad. Mira, creo que la UNAM, como muchísimos otras organizaciones, otras entidades, mientras las designaciones sean por un grupo de notables, no podemos hablar de que han llegado al punto de la democratización, ¿no? El hecho de que te lo elijan estas personas, pues te deja fuera a, eh, a quienes realmente están siendo los beneficiarios y los afectados de todas las políticas que se determinan desde todos los organismos de las universidades, en este caso de la UNAM, que son quienes la determinan, ¿no? Y sus organismos, y los estudiantes, ¿no? Y todos los que forman parte de la comunidad universitaria. Ellos son los beneficiados y son los afectados de cada una de las políticas. ¿Por qué no dejar que ellos sean quienes designen al rector?
mientras esto continúe, yo creo que va a ser igual. Se da entre una cúpula, a final de cuentas, ¿no? Es como, es como lo que hacen los partidos políticos, ¿no? Ellos ponen las reglas en la Cámara de Diputados para ver de qué manera el Instituto Electoral les va a distribuir su dinero. Ellos hacen, ¿a qué me estoy refiriendo? Que ellos hacen las reformas electorales, ¿no? Que luego se les van a aplicar a ellos mismos. ¿Y quiénes deciden esas reformas electorales? Las cúpulas. En el caso de la UNAM, también fue una cúpula, ¿sí? Que es la que pone las reglas, es la que decide cómo, ¿no? A designar a un rector. Son solamente 15 personas, pensé que yo que eran 19, pero no, sí son 15. Y la otra, tenemos a un nuevo rector que tengo entendido, era el secretario, era ya era parte del gobierno de Enrique Graue, ¿no? Entonces ya tenía 8 años, por lo tanto, es una continuidad, es más de lo mismo. O sea, no puede ser que la UNAM a estas alturas siga teniendo ese tipo de elecciones. Y también gente como Ordorica, Sí, ¿no? Manuel Dorica, sí. Gente como él, que todo mundo lo conoce, conoce su trayectoria, sabe que es una persona que haría muchísimo por la universidad, como desde un principio, desde que inicia el proceso, ya lo tienes descartado, ¿no? Dices, no, este jamás lo van a dejar pasar. ¿Por qué? Porque sabes que el tipo de propuestas que él trae para democratizar es como si estuviéramos hablando de Andrés Manuel hace en el 2006. Claro que no lo van a dejar pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hoy determinan estas personas que están ahí al frente de estos 15 es elegir entre ellos para seguir, para continuar con un proceso, con un modelo educativo que a ellos les está resultando y que tiene el UNAM desde hace muchísimos años. Tiene que romperse ya totalmente eso y no es posible que México continúe en la parte educativa cuando ya el país ya logró romper esta inercia de aquellas personas que estaban pugnando por la democratización, que ya lograran avanzar y que únicamente se dio cuando justamente a los electores logramos que fueran tantos millones de votos como para poder romper eso y que llegara Andrés Manuel, ¿no? Que si Andrés Manuel ha sido bueno o malo, eso es otra cosa, pero ya se rompió. ¿Por qué no dejan que en la UNAM se rompa con todo el estudiantado? ¿No? ¿Por qué no lo dejan? Pues porque les da miedo, les da terror, ¿por qué? Y quieren ellos seguir determinando. Entonces, es un absurdo que desde un principio tú digas, no, mira, nada más de estos tres, de ellos va a salir. Los demás, de plano, no tienen posibilidad. O sea, perdieron la guerra mucho antes, ¿no? Y aguas con que hagas un movimiento en la UNAM, porque entonces se paran de pestañas y entonces se estaría hablando de que la UNAM es una rojilla o salen con esas cuestiones ya antiguas de que es el comunismo, ¿no? Entonces creo que yo no estoy de acuerdo con lo que ocurrió en la UNAM y no voy a estar de acuerdo mientras siga siendo un consejo de notables, nada más los que decidan quién es el nuevo rector. Y pues indudablemente que va a ser una continuidad. Ojalá y diera la sorpresa y no fuera así, por el bien, por el beneficio de los estudiantes. Y bien, como dice Héctor, este último episodio de los plagios realmente metió a la UNAM en un verdadero problema porque lo único que hizo fue que de alguna manera tomara partido, porque tú no puedes meter en el mismo, en la misma bolsa dos acusaciones de plagio que tienen que ver, que no se comparan una con la otra de los señalamientos que se hicieron, ¿sí? De dónde se había presuntamente plagiado por una y otra parte, ¿no? Entonces, al hacer eso, la UNAM finalmente
tomó partido, tomó un partido político que no lo debió haber hecho, debió haber analizado, y eso fue grave. Y eso va a ser, o parece que va a ser, el nuevo rector. Entonces, pues, desilusión, pero mientras siga siendo este grupo, un pequeño grupo el que decida, pues van a continuar este tipo de cuestiones, ¿no? Este tipo de elecciones. Sí, Gracias. déjame añadir, perdón, Perdón, Violeta. nada más les comento, ya nos está esperando el doctor José Gandarilla, entonces si cerramos con un minutito cada uno. Muchas gracias. Rapidísimo, ¿no? Esto es el mismo grupo, nada más se habría que recordar por qué se le dieron las concesiones a Ciro Murayama cuando no le correspondían, por qué le aguantaron la plaza a Lorenzo Córdoba cuando no le correspondía tampoco, legalmente no le correspondían estas cosas, y cómo no se atrevieron a poner una figura tipo Enrique Dussel, que desafortunadamente ya falleció, pero que no se atrevieron, siguen protegiendo sus intereses de grupo. Y en el caso de la votación que se tuvo con el presupuesto, efectivamente, ¿no? Uno de los rubros que no se tocaron fueron las asignaciones que se le van a dar a los partidos políticos. Ahí sí hubo unanimidad, ¿no? Gracias. Perdón, en verdad necesitamos un segundo y un tercer piso, decíamos, para esta mesa que es muy, muy interesante y también muy celebrada. Muchísimas gracias. Pues queda pendiente Gracias. seguir discutiendo este tema. Nada más les recuerdo a ustedes y a la querida audiencia uno de los puntos fundamentales del pliego petitorio de 1986-87 del Consejo Estudiantil Universitario, que era muy interesante y que sigue siendo válido: propugnar por la desaparición de las arcaicas estructuras de gobierno de la UNAM, Junta de Gobierno, Rectoría y Tribunal Universitario, y sustituirla por un gobierno emanado de asambleas, organismos colegiados u otras instancias de participación real. Sigue siendo vigente. Acabamos de celebrar pues, la creación del Consejo Estudiantil Universitario en la UNAM hace unas semanas, que se creó en el Ho Chi Minh, y bueno, pues esto sigue siendo completamente válido. Seguiremos discutiendo hacia las próximas semanas, pues este nombramiento, que insistimos, no es menor, es de la máxima casa de estudios de este país, una de las universidades más importantes de toda América Latina y de Iberoamérica, por eso no es menor. Y bueno, pues regresaremos, estoy segura, la próxima semana también a este tema, queridos y queridas, porque también hay otros ángulos que queremos poner aquí sobre este nombramiento. Hoy, pues nos quedamos aquí con esto y les ofrecemos una enorme disculpa por el segundo y tercer piso que tenemos que seguir creando. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Buenos días. Abrazo, abrazo, queridos. Abrazo, Héctor. Igualmente, Jesús. Hasta Abrazo, luego, Héctor, abrazo, Jesús. Muchísimas gracias.